A ver, acá tenemos en el chat, que no había visto. Bien, por ejemplo, ¿en qué época está ambientada la historia? Está interesante esa pregunta. En este año, en el 2022 está ambientada. Yo la empecé a escribir hace, ya como les digo, bastantes años atrás. Mi hijo tenía 10 años para cumplir 11, hoy tiene 14. Cuando la empecé a escribir, e hice cálculos así porque me gusta hacer muchos cálculos con planillas electrónicas y todo eso. Toda la historia está hecha con un planillado que me permite hacer cálculos de tiempo, de personajes, de momentos. Y dije, ¿cuándo podré publicar esto? Yo creo que antes del 2022 difícil. Y entonces está ambientada en ese año, porque además era el año que mi hijo iba a cumplir 14 años, la edad del personaje, justamente, y el número 14 es un número clave en toda la historia, es como un número mágico y se repite en toda la historia. Así que le pueden jugar a la quiniela el 14, que es el número de la magia infinita. Ahí está, mira, la edad de Joaquín, ideal para leerlo, Joaquín, ideal. Alejandra preguntaba justamente si la idea de los mundos surge del entorno de San Javier. No estoy seguro si surge especialmente del entorno, pero creo que todo cuadraba muy bien. Yo no te sabría decir con exactitud si San Javier me llevó a idear la historia o la historia surgió de otra parte, porque surgió años antes incluso, y yo fui tomando notas y cosas separadas cada tanto tiempo, pero se unió con San Javier en algún momento que no sé si fue al principio o después. Esa es la verdad. Y todo empezó a cobrar sentido. Cuando me puse a escribir, pensé que era algo imposible. Estamos hablando de una novela que finalmente tiene cerca de 500 páginas, apretadas. Y escribir una novela para mí era un viaje fantástico y casi imposible. Y de repente la historia me fue envolviendo, directamente me fue envolviendo, y como que se iba escribiendo sola. Y surgían cosas y más cosas, y entre ellos todo lo que tenía que ver con San Javier fue cuadrando perfectamente y fue una gran fuente de inspiración. Y a ver, Maximiliano conoce el atardecer de San Javier y que la comida es riquísima, y doy fe de eso. Estuve en un atardecer en Puerto Viejo, que es un balneario que está a 2 kilómetros de San Javier, que es donde desembarcaron los rusos en realidad, allí, y el atardecer fue increíble. Fue el primer baño que me di en la temporada, en esa temporada, antes de la pandemia, y por supuesto que comí toda la comida rusa que hay allá, que la tenía que probar porque el protagonista además le gusta cocinar y menciona las comidas rusas. Entonces las tenía que probar y doy fe que es así. Así que gracias por la recomendación. Ahí está la época de la Primera Guerra Mundial, muy bien. Yo creo que acá en esto que les conté hay muchos aspectos históricos que son bien interesantes, ¿no? Lo que ocurría en Uruguay en ese momento, después les voy a contar alguna cosita al respecto, y todo el contexto mundial en el que se da la situación. Y en cuanto a quién diseñó la carátula del libro, fue mi hijo, ¿sí? Que le encanta dibujar. Está en tercer año tienen dibujo anatómico en el programa. Y bueno, él fue quien participó en todo este viaje desde el principio, porque en la medida que yo iba escribiendo cada capítulo, terminaba un capítulo y hacíamos nuestra lectura nocturna, y era el primero que me criticaba si me tenía que criticar, y participó plenamente en todo el proceso. Y entonces, al final me pareció que correspondía que la carátula la hiciera él. Y así fue. Y luego otro, ¿piensa sacar una segunda parte? Bueno, qué buena pregunta, digo. Y ya que estaba hablando de mi hijo, les digo, él, una de las cosas que me marcó claramente es, papá, vos tenés que hacer una serie de libros, no uno solo, porque a la gente le gusta
leer historias que continúen. Y bueno, unido a lo que les comentaba antes, de que la historia fue tan grande, me envolvió de una manera que yo no pensaba, tuve que ir acortando el final de donde lo tenía previsto. Lo acorté como 3 veces el final de donde estaba previsto. Y creo que quedó en el mejor lugar. Pero quedó, si bien quedó redondito el cierre, o sea, realmente cierra, no es que la novela quede inconclusa, la historia quedó para continuar. Y de hecho, ya estoy escribiendo la segunda parte, que hay otra particularidad acá, sé que no me van a creer, pero es así. La segunda novela se llama La Peste. Y cuando diseñé el nombre de La Peste, no había llegado el COVID todavía. Y ya estaba definido que la segunda novela se iba a llamar La Peste. Ahora van a decir que no, que fue por el COVID, pero no, en realidad ya está en proceso, tiene ese nombre y no tenía que ver con el COVID, pero sí tiene que ver con una peste que invade el mundo imaginario de Geo y bueno, se centra en esos sucesos. A ver, ahora sí se aparecieron preguntas y preguntas de todo tipo. Ay, el tiempo de dedicar a escribir, mucho, mucho tiempo. Yo soy lento aparte escribiendo y no me sirven tiempos cortos porque para llegar a escribir la primera palabra me tengo que ambientar y para ambientarme tengo que leer lo anterior, pensar, sumergirme mentalmente en la escritura. Todo eso me lleva un rato largo. Entonces, si yo le dedico un tiempito corto en un día, cuando me voy a poner a escribir, ya tengo que cortar. Por lo tanto, me lleva muchas horas, no sé decirles cuántas, en general trato de escribir en la mañana, ahora ya hace como un par de meses por temas de tiempo, de trabajo, no lo estoy haciendo, pero lo estoy por retomar. Pero lleva mucho tiempo. No es que a todo el mundo le lleve el mismo tiempo, hay personas que pueden escribir muchísimo más rápido, eso es muy personal. Si me sentí influenciado por otros escritores, esto es otra cosa extraña. Yo no he sido un gran lector en los últimos años. Sí, de más chico, desde niño y al principio de la adolescencia, leía muchísimo lo que era Julio Verne, por ejemplo, cosas de Emilio Salgari, y después, más adelante, Agatha Christie, toda la colección, que son 800 libros de Agatha Christie, que me fascinaban, y bueno, y algunas otras colecciones similares también. Después hay como un bache de muchos años por temas de trabajo, donde lo que leo son manuales, libros de estudio, de informática, todo ese tipo de cosas. Y luego viene el periodo con mi hijo, donde otra vez se retoma la lectura, hasta que empezamos a leer las sagas de, bueno, lo que es Harry Potter, obviamente, infaltable, pero también Percy Jackson. Creo que puede haber como cierta inspiración en las novelas de Percy Jackson de Rick Riordan. Eh, Porque aparte, allí, algo que tomé de allí, que me gustó y tomé de allí, fue el enfoque del narrador en primera persona. ¿No? Para los que están haciendo idioma español, literatura, sé que hay públicos muy variados de edad, pero bueno, eso es una de las cosas en las cuales pueden indagar los distintos tipos de narradores que hay. Este es un narrador en primera persona, que no es un narrador testigo, sino justamente en primera persona, o sea que es el protagonista que cuenta lo que le va ocurriendo. ¿Sí? Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre las novelas de Harry Potter con las de Percy Jackson. ¿No? En Percy Jackson tenemos el narrador en primera persona. Si mi hijo piensa ser escritor, definitivamente no. Para nada. Piensa ser psicólogo. Así que no se identifica por el momento con la escritura, se identifica sí con el dibujo. Vamos a ver a futuro por dónde sigue. Bueno, acá me preguntaba si podía haber influencias de Harry Potter. Ya creo que más o menos contesté. Van más por el otro lado que por Harry Potter. Pero bueno, todo influye. Harry Potter yo lo conocí antes en el cine que leyéndolo. Y me encantó cuando lo conocí en el cine,
con mis sobrinos en aquel momento, llevando a mis sobrinos, fue una historia que me fascinó. Me pareció que después de eso era difícil escribir de magia, porque qué más que una escuela de magia. Me pareció genial esa idea. Y bueno, después terminé escribiendo sobre algo mágico, desde otra forma, desde otro ángulo, pero en aquel momento me pareció que ya estaba todo dicho ahí. Uy, ¿para cuándo está pensada la segunda parte? Espero que antes de jubilarme, no sé, voy lento y a veces se apura el asunto, a veces se retrasa, lo marcará la vida, no lo puedo saber. Yo quisiera terminarla en el correr de un año, pero no sabría decirte. Con el resultado del libro estoy feliz, la verdad es esa, estoy feliz. Porque lograr tenerlo en la mano, así, ya se los muestro acá, tengo el fondo y se borra un poco. Bueno, es cuestión de la magia infinita y estos efectos mágicos que aparecen. Y el viaje para llegar a eso fue fabuloso y entonces es como la frutillita de la torta. Y el libro obviamente pasó por un corrector de estilos, que es un trabajo que se hace al final, ¿no? Una persona especializada en corregir los detalles de posibles errores gramaticales o de forma, eh, todo ese tipo de cosas. Y te hace algunos comentarios y para reajustar algunas cosas que no considera adecuadas, además del editor. Bueno, todo eso da un proceso, un acabado distinto y la posibilidad de rever la obra y de que uno quede más conforme. Después, lo otro es que si me pongo a leerla de nuevo, siempre me parece que es mejorable. Eso es otro de los aspectos. Es decir, ya el libro tiene correcciones y recorrecciones muchísimas. Cada vez que lo vuelvo a leer, le encuentro algo como para corregir. En ese sentido, uno nunca termina de estar conforme. Pero bueno, es la primera novela y creo que es parte de todo. En sí, conforme y contento con el libro. Si podríamos decir que me siento un poquito Nostradamus, no, para nada. Fue una coincidencia lo de la peste totalmente. O capaz que tuvo que ver la magia infinita, yo no, seguro. La magia infinita, capaz que sí. ¿En qué se inspiró para hacer este libro? Bueno, un poco de todo esto que les contaba, ¿no? Pero no sé exactamente cómo surgió la inspiración de este personaje. Creo que tiene un poco de todo. Capaz que acá está buena la pregunta para algo que no conté. En cierta forma, hay también un poco de mi vida en este libro, ¿no? Como algo autobiográfico, ¿no? Son personajes totalmente de ficción, de fantasía. No en ese sentido, pero lo que uno vivió siempre alimenta lo que uno va a escribir o lo que uno va a decir o lo que uno es, ¿no? Entonces, mi vida es también una inspiración, porque además, como esta novela era para leerla con mi hijo, para tener una historia compartida, era también como una forma de decirle cosas que yo quería decirle, pero decirlas en tono de aventura, ¿no? O sea, lo que siempre traté de entrada es de que fuese una historia amena, divertida, entretenida, porque eso era lo que nosotros buscábamos también en esas lecturas nocturnas. Más si leemos de noche y es medio aburrido el asunto, nos dormimos. O sea que la primera premisa era que fuese algo de acción, ¿no? De aventura. Pero mezclado en eso, disimulado, con dobles sentidos, con sentidos figurados, atrás está una visión del mundo, de la vida y de lo que uno quiere transmitirle a otros. Bueno, si en la segunda novela pasan cosas parecidas a lo que estamos viviendo acá, no tanto. Pienso que no, porque el otro mundo transcurre en una época donde no hay tecnología. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama Parece que es posible vivir sin Wi-Fi. Ese es el nombre de uno de los capítulos del libro. Y, ¡No! entonces, la realidad es otra y además allí
hay un contexto mágico que está muy marcado. Y por tanto no es igual a lo que vivimos. Creo que sí es igual en el sentido de que ante una pandemia, ante una peste inesperada, estamos todos un poco desorientados, no sabemos qué nos pasa, por qué, qué nos espera, ¿no? Buscamos respuestas a ese tipo de cosas. En ese sentido, pienso que es lo que se puede comparar, pero no en otros. Además, como les digo, en realidad ya estaba pensada desde antes. Si mi hijo creó algunas páginas del libro, no. Él solo se dedicó a darme palo, nomás. No, lo disfrutó, pero no. Él en cuanto a la escritura, no. Sí, me dio muchos consejos, me opinó de lo que le parecía bien, de lo que no, pero no tuvo que ver en eso. Si tengo algo que me motive a seguir escribiendo, siempre me motivó a escribir porque uno siente que puede expresar cosas. En mi caso, yo siento que me expreso mucho mejor escribiendo que hablando. Por ejemplo, aunque me dedico a hablar, esa es mi profesión porque doy clases, pero sin embargo siempre me encontré más cómodo escribiendo. Me parece que puedo expresar las cosas con mayor claridad. Pero haber conocido lo que es escribir una novela y una novela de fantasía y verme en ese mundo fantástico, ya es inspiración suficiente. Y todo lo que fui viviendo con mis amigos, con mi hijo, con toda esta presentación del libro, es más que también otra motivación. Si el libro está a la venta, sí está a la venta, pero no está en las librerías, está en la página web de la editorial solamente. Alguna manía a la hora de escribir o leer, a la hora de escribir, encerrarme en un lugar solo, sin nada, desconectarme, dejar todo de lado y dedicarme a eso totalmente. No, me preguntas si por qué me quise hacer escritor. Yo no quise hacerme escritor, ni creo que sea escritor, ni siquiera. Escribí una novela y bueno, fue revelador para mí también, que podía hacerlo. Pensé que era imposible. Para mí, escribir una novela era otra categoría, no estaba a mi alcance. Y sin embargo, ocurrió. Bueno, si pienso sacar otro libro que no sea la saga, no, ni idea. Por ahora estoy pensando en la saga, que además tengo previsto 3 libros de la saga. Vamos a ver. El tercero sería Más allá de la selva impenetrable. Esto es una primicia absoluta, no lo cuento. Bien, y como estábamos con los tiempos, porque teníamos para leer, me habían pedido si podía leer, dice así, Geo, 20º día del 12º mes. No sé quién eres, en qué lugar vives, ni por qué tienes este manuscrito en tus manos. Pero la buena noticia es que difícilmente hubiese llegado hasta ti si alguno de nosotros 3, Mayra, Mendo o yo, no hubiese logrado salvarse. Viajamos toda la noche para no ser descubiertos y nos escondimos cuando amaneció. Durante la madrugada intentaremos tomarlos por sorpresa. Será nuestra única oportunidad. Pero si te digo la verdad, no creo que lo logremos. Le confesé a Mayra que ella tenía razón, que solo soy un niñito llorón y cobarde. Le dije que tengo miedo, que no puedo compararme ni con ella ni con Mendo. Pero ella, que siempre tiene una respuesta para todo, tanto cuando quiere herirte como cuando quiere hacerte sentir bien, me respondió. Si no tuvieses miedo de enfrentarte a él, serías un loco. Y yo no tengo un amigo loco, sino a ti, que aunque derrames lágrimas, igual lo enfrentas. No te lo he dicho antes, y ni sueñes con que te lo vuelva a decir. Tu corazón es el más valiente que conozco. Espero que no se equivoque, no quiero fallarle, ni a ella ni a todos los que confían en mí. Ahora, Mendo y Mayra están durmiendo. Yo quise hacer la primera guardia. De todas maneras,
me sería imposible dormir. Es tanto lo que me ocurrió que todo da vueltas y más vueltas en mi cabeza, porque no podría haberlo imaginado ni en el sueño más genial ni en la pesadilla más espantosa. Y me doy cuenta de que ya no soy el mismo. Quiero terminar de escribir mi historia antes de que nos vayamos de aquí y dejarla escondida. Le voy a pedir a Mayra y a Mendo que me prometan que, en caso de que ellos sobrevivan y yo no, volverán a buscarla para que se sepa el terrible secreto que descubrimos. Ojalá eso ayude a la restauración, a que continúe su lucha si hoy nos derrotan. Soy Macías Lubkov, hijo de Gadea, y hasta hace un poco tiempo era solo un adolescente más que vivía en un pueblo pequeño a orillas de un gran río llamado Uruguay. Nota: querido abuelo, no sabes cuánto te extraño, cuántas cosas comprendo ahora. Cuánto entiendo tus historias y por qué no respondías a mis preguntas. No estés triste ni te sientas mal. Me dejaste ir porque era mi destino. Aquí y allí soy un Lubkov y soy el hijo de Gadea. No puedo escapar de ello, y ahora que lo sé, tampoco quiero escapar. En estas hojas cuento todo lo que ocurrió desde el último día en que estuvimos juntos. Espero que lo recibas, ya que le pediré a mis amigos que también me prometan que harán lo posible para hacértelo llegar. Por favor, léeselo a abuela y dile que la amo mucho. Sé que ella entiende. Ahí está el prólogo. Y eso nos deja planteados en una historia que después va a tener un protagonista y dos coprotagonistas, como se nombra allí. Creo que con esto estamos como para cerrar, ¿verdad? Nos dio el tiempo y estamos justito a un minuto de terminar. Si hay una historia de amor entre Macías y Mayra, sí. Pero está allí la historia, sí. Ni que hablar. Muchas gracias a todos ustedes por estar, por las preguntas. La verdad, un placer.